México prehispánico es un periodo de la historia del país anterior a la conquista y colonización española a partir de 1521. Es necesario aclarar que México es un estado moderno cuyas fronteras fueron fijadas a mediados del siglo XXI. Por lo tanto, la historia mexicana de la época prehispánica es la historia de los pueblos que vivieron en este territorio, no la historia del Estado mexicano en la época precolombina. La historia prehispánica de México comienza con la llegada de sus primeros pobladores. Sobre el poblamiento de América se han propuesto numerosas hipótesis, pero la que cuenta con mayor aceptación y evidencia de apoyo señala que los humanos entraron al continente a través de Beringia durante la época de las glaciaciones. Esta teoría está demostrada por estudios recientes de ADN basados en los haplogrupos del cromosoma Y y los haplogrupos del ADN mitocondrial. La época en que esto ocurrió es motivo de debate entre quienes defienden la teoría del poblamiento temprano y la del poblamiento tardío. En el caso de México, algunos autores han querido ver evidencia que apoya la primera, como los hallazgos de El Cedral. Con la llegada de los primeros habitantes comenzó la etapa lítica, correspondiente con el periodo paleoamericano, durante el cual los grupos humanos eran nómadas, sobrevivían de la recolección, la cacería y la pesca, y contaban con una tecnología lítica que fueron mejorándose constantemente a lo largo de milenios. De esta época data la invención del molcajete, el metate y otros instrumentos asociados al aprovechamiento de las semillas, así como el desarrollo de armas de sílex y obsidiana, entre las que destacan las puntas Clovis, que supusieron un gran adelanto tecnológico por su eficacia. La interacción de diversos factores ambientales, sociales y culturales fue uno de los elementos que tomaron parte en la diversificación de las sociedades indígenas que vivieron en lo que actualmente es México. Un hito fundamental en este proceso fue el descubrimiento de la agricultura, que tuvo lugar entre los años 8000 y 2000 a.C. La domesticación de diversos vegetales, como la calabaza, el maíz, el frijol y el chile, entre otros, supuso condiciones que propiciaron la sedentarización humana en el sur del actual territorio de México y América Central. De acuerdo con la propuesta de algunos antropólogos y arqueólogos como Julian Stewart y Paul Kirchhoff, las sociedades prehispánicas de México forman parte de tres grandes superáreas culturales. El norte de México, aproximadamente hasta la línea de trópico de Cáncer, se encontraban los pueblos nómadas organizados en formaciones sociales poco complejas. Esta gran área cultural es llamada Aridoamérica y se extiende hacia los Estados Unidos por los territorios de Texas, las montañas rocosas, California. De estos pueblos se conservan escasos testimonios. La cultura azteca, llamados también cultura mexica. Los aztecas fueron una civilización precolombina de la región de Mesoamérica que fortaleció entre los siglos XIV y XVI después de Cristo. En el territorio correspondiente del actual país de México, el idioma azteca era el náhuatl. Los aztecas se desarrollaron en la región cultural de Mesoamérica desde los años 1325 hasta el año 1521 después de Cristo, fecha de la conquista de México por parte de los españoles, comandados por el conquistador Hernán Cortés, quienes derrotaron a los aztecas y construyeron su civilización. Cultura maya. La cultura maya fue una civilización precolombina mesoamericana, conocida por haber desarrollado un único lenguaje escrito conocido de la América precolombina, así como por su arte, arquitectura y sistemas matemáticos y astronómicos. La civilización maya se estableció durante el Cretácico, 2000 a.C. a 250 después de Cristo. De acuerdo con la cronología de Mesoamericana, muchas ciudades mayas alcanzaron su mayor desarrollo como estados durante el periodo clásico, 250 después de Cristo a 900. Cultura olmeca. Se cree que la olmeca fue la primera cultura mesoamericana que habitó en las tierras bajas del centro y del sur de México como comunidad precursora.
de todas las demás culturas precolombinas, aztecas, toltecas, mayas. A la civilización olmeca se le atribuyen numerosos logros. En materia de arquitectura, sorprende el enorme esfuerzo humano que significó la construcción de terrazas, rellenos, cortés y paredes de contención para construir las ciudades y los centros ceremoniales. Cultura